Gabriela, ¿ibas a comentar? Sí, es que hay que abordarlo por punto porque creo que se extendió un poco el tema. Ok, primero que todo, hablamos de un número de denuncias falsas y que se asumen todas las denuncias de las mujeres que pongan en contra de los hombres como falsas en este tipo de delitos en específico, ya que afectan la honra y lo demás y todo lo demás solo porque es con un testimonio. La joven también indica que la vida del hombre se puede ver afectada porque este puede ir a prisión, yo no sé cuántos años, porque el sistema tiene a personas esperando. Esto es lo que dice. Primero que todo, existe una perspectiva de género en todos los informes, incluyendo los de la CEPAL, no porque el hombre sea menos que la mujer o la mujer sea menos que el hombre. Se hace porque estadísticamente se responde a un flagelo y a un fenómeno comprobado. Hoy en día mueren más hombres que mujeres, eso es un hecho. ¿Cuántos hombres mueren más que mujeres? Te lo voy a poner en cifras solamente de 2025. En 2025 murieron por homicidio, solamente por homicidio, en esta categoría, 85,000 personas. Pero murieron 860,000 hombres. Y ok, aquí tenemos un problema serio. Pero cuando tú vas a ver en solo esta categoría de homicidios, quién ocasionó la muerte de estos hombres y de estas mujeres, en estadística, y te voy a citar el informe y el número de página, CEPAL, informe de homicidios, página 216 a la 218. El generador número 1 en un 92% para América Latina y 90% para Europa de esta violencia que afecta a los hombres incluso más que a las mujeres, es un hombre, ¿ya? Y eso no quiere decir que los hombres todos sean malos, porque si cogemos esa cantidad mínima de hombres que infringen la ley y que causan este daño tanto a su propio género como a nosotras las mujeres, no son ni el 1% de los hombres que existen, ¿ya? Pero el sistema del silencio, el del no al pollo y el sistema de violencia estructural que tenemos en Latinoamérica hace, y el silencio de los hombres hace que este minúsculo número de hombres, esta cantidad de hombres ínfima, que es como el 1%, que causa todos los problemas, se salga con la suya muy fácil. ¿Por qué? Porque todo es falso, sí, y por eso pongo el de homicidio, porque no me puedes decir que es falso que hay un cuerpo. Por eso es que solamente me refiero a este tipo de homicidio. Ahora vamos al tema de por qué existe esta discrepancia en género. Si tú tienes 100 individuos... Espérame, vamos por partes. Tú dices que hay mucho más homicidios de hombres hechos por hombres. Eso no sé qué probaría, ¿verdad? Los que cometen homicidios son delincuentes, sin importar el género. Es que a eso voy. Ahora, si vas a ese mismo razonamiento, bueno, ¿quiénes son los que más abusan físicamente a los menores? ¿Qué género es el que más abusa físicamente a los menores? Las mujeres, pero las mujeres también son el género que se queda con los niños. Pero vamos a generalizar. Los hombres no. Y vamos a decir todas las mujeres. No, bueno, entonces vamos a generalizarlo. Es imposible que los hombres violenten más a los niños porque los niños no están más con los hombres que con las mujeres. Es en la única estadística, es en la única estadística en la que las mujeres salen en primera en el tema de violencia. Y no es por el hecho de discrepancia, es simple y sencillamente existen más mujeres con los niños que los hombres. Entonces los hombres no pueden ganar en una categoría en la que no se están relacionando con los niños. Pero estamos usando la misma lógica que tú estás diciendo, ¿no? Sí, dices que los hombres, vamos a seguir. Tú dijiste, la mayoría de los hombres son violentados por otros hombres. Yo te digo, la mayoría de los niños son violentados por mujeres. Entonces, si te fijas cómo utilizamos lo que se llama la estadística generalizada. Ni siquiera terminamos, esto no es estadística generalizada. Todavía ni siquiera termino de explicar todos los puntos por los cuales existe una normativa de género que no significa que el hombre es inferior o peor que la mujer. Simple y sencillamente se tienen dos individuos, un hombre y una mujer, y existe un flagelo de violencia provocado por uno de ellos. Obviamente la ley tiene que normatar a las personas que están provocando estos problemas. No es un tema de género, es un tema de quién está provocando esta violencia y cuáles son las medidas que el gobierno establece para tratar, porque ni siquiera es que lo logran siempre, tenemos todavía casos y demás, pero para tratar de equiparar las cosas y de normalizarlas. Esto no es discriminatorio hacia el hombre. Al contrario, siento que le beneficia. Claro que es discriminatorio, y yo quiero hacer dos preguntas. Tú hablaste de la deuda histórica, que ahorita le llaman muchos movimientos feministas, porque hace 80 años las mujeres tenían ciertas acusaciones, entonces por eso ahora tenemos que darles este beneficio en cuanto yo no hablé de la deuda histórica. Penales.
Pero dijiste eso, ¿no? De que se utiliza esta perspectiva de género porque antes eran las más violentadas. No, antes estamos hablando de 2025, el último informe. No estamos hablando de hace 20 y 30 años y a mí no me interesa la deuda pasada ni nada. A mí me interesa lo que es hoy factible y lo que es real. ¿Qué es lo que pasó el 2025 entonces? Ya, en 2025, como expliqué, tenemos un cierto número de desviaciones. En el caso de las mujeres, específicamente 85.000 mujeres murieron en el mundo y tenemos un número mucho más grande de hombres. Pero en este mismo informe, cuando nos vamos al perpetrador de estos crímenes, en un 92% para Latinoamérica y 90% para Europa, el perpetrador principal es un hombre. ¿Ya? Entonces, eso no quiere decir, como se lo digo, estos infractores no representan ni siquiera un 1% de los hombres que existen, pero sí se deben establecer los mecanismos para que este número pequeño de personas no sigan ejerciendo y creando la cantidad de violencia que está creando. Por eso digo, la perspectiva de género no es algo en contra del hombre, es para este grupo específico, como quien dice, evitar que esto se siga propagando. Entonces, ¿qué pasa? Yo te hago una Decir pregunta. que una denuncia es falsa. Yo te hago una pregunta. Tú hablas de perpetradores. Vamos a poner, ¿cuánto crees que sea tú la proporción de hombres que han sufrido violencia por parte de mujeres a mujeres que han sufrido violencia por parte de hombres? ¿Tú crees que es mayor la cantidad de mujeres que han sufrido violencia por parte de hombres que la que los Es que hombres? para definir, no, yo no creo que sea mayor, pero creo que la diferencia está en qué concepto de violencia estamos utilizando. El hombre es Violencia física. Vamos a 40% hablar solamente de la que se puede probar, violencia de física. violencia física. Es que ese es el problema. En el caso de violencia física, obviamente los hombres van arriba, pero si hablamos de la violencia ¿Por qué? psicológica, No, pero es diferente porque las pero mujeres espérame, son más abusivas que los hombres. Pero vamos por partes. ¿Por qué asumes que hay más hombres que están violentando físicamente a las mujeres? Precisamente por todas las estadísticas que hay, que te las No puedo hay mencionar, no me las voy a estadísticas. inventar. Hay Sí, hay estadísticas, estadísticas y te digo los informes y todo. Mira, Solamente hay la denuncias, preocupación... Gabriela. Solamente hay No, denuncias. yo estoy hablando de lo que se Solamente hay puede probar, de lo que se puede probar y lo que es hecho. Por eso es que no menciono otros casos de otros tipos de violencia, porque si yo me pongo a decirte y a contarte todas las personas que conozco, hombres y mujeres, que eso es totalmente irrelevante porque ni siquiera mi círculo es tan grande como para decirte que esa es la normalidad, eso sería poco objetivo. Yo te estoy hablando de lo que está estadísticamente probado. El hombre es ejersor número 1 de violencia física, pero la mujer es ejersora número 1 de violencia psicológica. ¿Dónde sacas Por eso te ese digo, dato, tenemos que separar. Gabriela? Pero espérate, ¿dónde sacas Tenemos ese que dato separar. espérame, ¿dónde sacas ese dato que el hombre es el generador número 1 de violencia? ¿Dónde sacaste ese dato? Del mismo Dame informe. una fuente que diga que el hombre es el generador principal de violencia. Te lo acabo de decir, el informe de homicidios de la CEPAL de 2025, página 219. Eso Gabriela, no tiene- perdón que te interrumpa, pero dijiste que eran 85,000 ¿cuántos? 85.000 personas, mujeres. ¿Cuánto fue eso? ¿El 2000 cuánto? 2025. Ok, mira, es que me parece muy raro porque yo estaba verificando las estadísticas que yo tengo y me llamó la atención porque ONU Mujeres lanzó su estadística supuestamente a nivel mundial de que la cifra eran el 2015, 85,100 mujeres que habían sido desvividas. En ningún momento mencionan por qué género, pero lo que llama la atención es que desde 2015 hasta 2025, entonces no ha subido, es más, ha bajado, ¿no? 4,000 casos. Y ONU Mujeres dice que a nivel mundial eran 85,100 en el 2015. Después de 10 años, tú dices que eran 84, 81, ¿no? ¿O cuántas? Te estoy dando hasta el nombre del informe y el número de página. No estoy dudando, pero te estoy haciendo una comparación. El 2015, ONU Yo Mujeres... no verifiqué 2015, yo verifiqué 2025. Por eso, pero te estoy haciendo una comparación. ONU Mujeres dice que en ese momento eran 85,100 y tú dices que eran 81, ¿no? Ese es tu dato. ¿Cómo? Te estoy haciendo una comparación Mira, porque no, me llama repite la que lo último como atención que la como que cifra, apagó me llama la lo que atención que la dijiste. cifra no haya subido, que más bien haya bajado la cifra, porque ONU Mujeres lanzó una cifra a nivel mundial el 2015, creo que la ha vuelto a sacar, pero no ha cambiado mucho. 85,000 mujeres, 100 que han sido desvividas. No menciona el género en este informe, pero tú dices que tu estadística entonces está dictando que esta desvivisión a mujeres está más bien bajando. En 10 años ha bajado. Porque, ¿cómo ¿verdad? pasamos de bajado del informe 80 homicidio? ok, 85,000 en 2015, desvivisiones de mujeres, ¿verdad? Ajá.
Homicidio. 2025, que es tu estadística, 81,000. No, 85,000 dije. Ok, entonces no ha subido ni ha bajado. Y entonces, ¿por qué no ha subido y no ha bajado? Está bien. Ok, ¿no bajó o cómo? Porque, o sea, a mí me llama mucho la atención porque estamos hablando de una estadística de unas mujeres no estoy poniendo en duda tu estadística, no te ataques. Te estoy diciendo que a mí me llama la atención que ONU Mujeres en 2015 tenga la misma cifra de una estadística en 2025. A mí me llama mucho la atención. O sea, que el informe... Está raro que no sepa. Pero creo que nos estamos desviando un poco del tema, Gabriela. Vamos a suponer que las estadísticas esas que tú cuentas están bien. Entonces, tu solución es hacer que las denuncias solamente lleven como cuerdo probatorio un testimonio. ¿Eso cómo beneficiaría No. que la estadística sea menor? Es que antes no me dejaron terminar, ni siquiera llegaba allá. Eso era lo que quería explicarte. Ok, yo tengo una casa, bueno, es normal, todo el mundo tiene casa, no tiene sentido que lo diga así, pero bueno, tengo una casa. Las casas acá en Panamá, de barriadas, tienen una casa al lado del otro y entonces como cuando quieres montar un muro tienes que arreglártela con el vecino para subir el muro. Yo vivo en Panamá, Gabriela. Bueno, entonces, esto pasa en la mayoría de los casos. El vecino siempre dice que yo le estoy, o la persona que vive en la casa se quiere aprovechar y está cogiendo más terreno del que debe, ¿ya? Esto en mi país, que lo pueden investigar si quieren, se tramita con una denuncia y un proceso investigativo. La persona no tiene que tener pruebas de que le están robando parte de su terreno, pero eso no quiere decir que esta persona con lo que está diciendo pruebe que en efecto el vecino le está robando el terreno. La persona va y pone la denuncia, el juzgado va a la casa, investiga y se cerciora de que es así. Entonces, si no es así, falla en contra de la persona acusada y si es así, falla en contra de la persona que puso la denuncia. O sea, yo no necesito... en esto, para que veas la discrepancia, no es solamente en el caso de las denuncias de los hombres a las mujeres, ya, porque sabemos que la mayoría de los hombres no denuncian las violaciones que también hacen las mujeres, porque hay mujeres que hacen también este tipo de crimen. No digamos que no es así, porque sí es así, ya. Entonces, asimismo, fuese en el caso del terreno o en el caso de un hombre que denuncia a una mujer que lo abusó, el proceso es el mismo, con su testimonio basta, y en el proceso se prueba... No tiene ninguna relación. Es tan ilógico que es como si yo digo que el vecino me está quitando terreno, la policía llega y te mete a prisión preventiva, ¿verdad? No pasa eso. Entonces, ¿por qué creemos? Yo quiero hacerte una pregunta, Gabriela, porque creo que estamos divagando mucho. ¿Tú no crees que existe una desmedida desigualitaria, o no desigualitaria, en contra de los hombres? ¿Tú crees que ahorita un hombre es tratado igual? ¿Tú crees que no existe no se está vulnerando la presunción de inocencia de los hombres? Te hago una pregunta, ¿para ti qué es vulnerar la presunción de la inocencia de una persona? Eso, que tú por ser hombre no eres inocente. Más bien, ¿Y que tú por ser hombre eres culpable. Ajá, ok. Entonces, ¿cómo tú crees que estamos tratando a la alumna que puso la denuncia? No estamos vulnerando su presunción de la inocencia al decir que su denuncia es falsa solo porque la puso en contra de un hombre sin ningún tipo de evidencia. Sí, claro. Si tú tienes evidencias falsas, claramente. No, estoy hablando de las evidencias, de que no hay evidencia de que la denuncia de la joven en cuestión, ningún tipo de evidencia de que la denuncia haya sido presentada sin los elementos probatorios necesarios o etcétera, o solamente haya sido presentada. Esto es opinión de las personas. Entonces yo me pregunto, si no tenemos... Yo no estoy diciendo que yo sería incapaz de decir que el docente es inocente porque es que sin una investigación yo no emito juicio. El profesor puede ser inocente y no culpable, como dices tú, pero espérame, eso vamos a la pregunta que me hiciste. Si yo creo que es una denuncia falsa, si no tiene evidencias, sí. Si esa es mi pregunta, yo creo que es una denuncia falsa. Te lo estoy... Y antes me respondiste que si fuese tu hija la que te lo dice, pusieras la denuncia. Lo mismo haría. ¿Tienes pruebas, mija? No, entonces no podemos meter la denuncia. Así de ella. Ahora, lo mismo tú también me dijiste lo mismo. Si tu papá llega y le mete una denuncia falsa, ¿tú qué harías? ¿Dejarías, papá, vete a la cárcel? ¿Prueba tu inocencia? ¿Harías eso? Claro que no. Lo usaríamos para probar que es falso. Es que es bien fácil apoyarte de una ley que crees que te beneficia cuando tienes una ventaja, ¿verdad? Pero bueno, en esa misma ley, volviendo a las estadísticas, te revierte y van en contra de tus familiares, ahí no está tan bonito, ¿verdad? En esas mismas leyes, en México, que ahorita mismo lo tengo enfrente de la pantalla, en esas mismas leyes, indica que del 100% de los casos de violencia existentes, no estamos hablando de los casos de violencia
de abusos hacia menores, vamos a hablar específicamente de esta categoría, hacia menores, en México, el 90% de ellos no se denuncia porque existe una relación entre una relación filial, ya sea tío, padrastro, etcétera, una relación con el menor víctima, y por esta misma razón las víctimas no denuncian el hecho. Del 10% que existe, no estoy hablando de las estadísticas de tu país, estoy hablando de las estadísticas de tu país. Del 10%, porque ¿qué tiene que ver eso con la presunción de inocencia? Escucha, del 10%... O sea, para tu lógica es, si yo admito todas las denuncias sin pruebas, ¿eso va a hacer que esto disminuya? Si yo admito todas las denuncias, porque no tienen pruebas, mágicamente ya no va a haber familiares que abusen a los menores. ¿Eso es tu lógica? Y entonces tu solución es que no se pongan las denuncias. Mi solución es que no se pruebas, Gabriela. Es que no puedes probar tocamientos, no puedes probar cómo pruebas que un profesor tocó un aula. Gabriela, perdón que te interrumpa otra vez. Vuelvo al principio de los protocolos de atención a víctimas que son menores de edad. Entonces, tú dices que en esta estadística no se están recibiendo denuncias que bajo el protocolo se tienen que seguir. No le tienen que ir a preguntar al menor, oye, ¿quieres ir a denunciar? No, esto se tiene que seguir. Entonces, ¿saben quiénes están fallando? El sistema judicial está fallando, sus papás están fallando, sus tutores, porque en el momento de que tu menor no denuncia verbalmente, pero estamos hablando de menores que no siempre denuncian verbalmente, sino que pueden hacer dibujos, pueden cambiar su comportamiento, pueden hacer de un montón de maneras en las que tú puedes detectar que un menor está siendo abusado, y bajo el protocolo, desde los maestros hasta los profesores tienen la responsabilidad de denunciar. Entonces, ahí está fallando todo un sistema, porque no estamos hablando solamente de, ok, vamos a creerle al menor o no, estamos hablando de un menor, estamos hablando hasta de 10 años. No le está fallando nada más a los hombres, le está fallando también a las víctimas, pero ustedes están haciendo ver que el único perpetuado es el hombre cuando existen solamente un 5% de denuncias que se procesa y un 1% de denuncias que no llega a nada. Tú estás diciendo la estadística de México. Por eso, bajo la estadística que tú estás citando, el protocolo que se ha impuesto para protección de menores no se está cumpliendo. Ajá. Eso no tiene nada que ver con que haya denuncias con hechos falsos, bajo la premisa de abuso, no tiene nada que ver. Porque entonces estamos diciendo que todos los menores que denuncian, no, es que son yo en ningún momento dije eso, en ningún momento dije que hay que dudar de los menores de edad, porque estamos hablando de un menor de edad que tiene un protocolo específico de atención. Y de ahí estamos hablando de menores hasta los 10 años. Hay un protocolo específico a partir de los 10 años hasta los 15, después de los 15 hasta los 18. No es lo mismo una chica de 15 años que puede verbalizar su denuncia a un niño de 4 años que no puede verbalizar su denuncia. Hay una gran diferencia. No estamos hablando de la madurez mental, de nada. O sea, no podemos comparar. Estamos hablando de un menor, un niño, antes de los 10 años. Estamos hablando de, en específico caso, el deber de los maestros, de la familia, del poder es aceptar la denuncia, y esto se sigue. Por eso te estoy citando el caso de la niña Kimberly. Este caso fue en México. La mamá hizo la denuncia en TikTok. La mamá puso la cara de la menor en TikTok y después fue sometida a un proceso porque no puedes exponer a un menor. Lo mismo que están exigiendo actualmente, pero no es el mismo protocolo, porque no es lo mismo el protocolo para una chica de 15 años, porque yo tengo entendido que la presunta víctima, porque es eso, es una presunta víctima, tenía 16. No es lo mismo una niña de 4 años. Y la mamá denunció, y lo puedes buscar, el caso está. El caso de la niña Kimberly fue tomado con la sola declaración de la menor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una menor que ni siquiera puede verbalizar una acusación. Es más, cuando a una menor tú le haces todo este escrache, puede seguir obviamente eso dice el protocolo. Ahora, tú estás diciendo que ni siquiera eso se cumple. Ahora, de ahí a que todas esas denuncias que son de personas que verbalizan su denuncia, porque estamos hablando de una chica de 16 años, no podemos comparar a una niña de 4 o de 3, ¿no? Estamos hablando en el caso puntual de la chica, 16 años, tiene algún tipo de conciencia, ¿verdad? Estamos hablando también de que hay una familia atrás que es la encargada de poner la denuncia, porque esta denuncia no solamente es que ella vaya y ponga su denuncia, como menor de edad tiene un tutor, los tutores son los que deberían haber seguido este caso. No, yo la verdad es que no he visto ningún tipo de pronunciamiento de parte de la familia de la presunta víctima. Por eso es que no entiendo. Yo he tenido contacto con la familia del profesor, por eso te digo que yo sé que la familia de la menor no se ha pronunciado. Yo quiero hacer una pregunta aquí. Gabriela, ¿qué pena merecería alguien que en la calle te da una nalgada? ¿Qué pena merecería una persona que hace eso? Cárcel. ¿Por una nalgada?
¿Y tú crees que el cuerpo de la mujer tiene que ser tocado por otra mujer, por otro hombre, por cualquier ser humano sin su permiso, o el cuerpo del hombre? No digamos que el de la mujer. No, te estoy preguntando. Si yo no te conozco y te veo en la calle, te nalgueo, ¿tú crees que eso es correcto? ¿Cuántos ¿No? hombres, cuántas mujeres en video no han nalgueado a un hombre? En video, Ajá. en eventos públicos, y la mujer no ha tenido ni siquiera tocado la cárcel. Y yo te hago una pregunta, ¿cuántos de esos hombres han ido a presentar una denuncia y un proceso en contra de Te esas mujeres? aseguro Que lo que, hicieron. te aseguro que más de los que han sido sentenciados. No es que esto que me hablas está seguro sin números no funciona. Esto es lo que tú has visto Pero en... hace rato vamos a la pregunta. aceptaste que hay una perspectiva de género femenina, entonces el Pero- protocolo tiene una perspectiva de Te género probé- femenina. te probé ¿Cómo yo porque hay como una hombre perspectiva voy a de género. denunciar un lugar donde la perspectiva de género es totalmente femenina? Yo como mujer, ¿cómo le puedo decir a otra mujer cómo comportarse? Tú como mujer, ¿cómo le puedes decir a otro hombre cómo comportarse? Si un protocolo te está diciendo, estas son las medidas que se tienen que tomar para cierto sector de una población, estás quitando del medio al otro 50% de la población. Es así, funciona así. Si este protocolo tuviera perspectiva masculina, vamos al otro lado, que acabaría, tenga perspectiva específicamente masculina. ¿Crees que a ti te tratarán igual que un hombre? Yo no Te hago creo una que pregunta. tú tengas... Te hago una pregunta. Si en vez de que los hombres sean los generadores número uno de violencia, seamos nosotras las mujeres, vamos a suponer que esto es así. Las mujeres somos las que más violencia sexual y todo el tipo de violencia que existe en el mundo generamos. ¿Tú crees que no hubiese una perspectiva de género en contra de las mujeres en las normativas legales para controlar la conducta de este género en específico que está causando la mayoría de los problemas existentes? Te hago la pregunta. Es que, Gabriela, ¿por qué tendrías que poner una perspectiva de género? Porque existe un género que está generando más No existe- problemas que el solamente hay otro. dos géneros, Gabriela, solamente hay dos géneros. Exacto. La probabilidad de que el delito lo cometa cualquiera de los dos géneros es 50%. ¿Por qué No es necesitarías una- 50% porque Sí, ya la lo pro- vimos la en pro- el Entonces, anuncio. imaginemos No, la que el probabilidad es de 90% de 50%. los hombres se autoperciben mujeres. Entonces, ¿pero por ¿Ya qué está? necesitarías? ¿Pero por qué Entonces necesitarías son una- todas las mujeres las que ejercen violencia, porque todos los hombres que te estás citando en esa estadística se autoperciben mujeres. Eso cambia, eso los hace menos culpables de haber ejercido un crimen, el género, ¿no, verdad? pero Ahora, ¿por qué hay no? algo que acá Gabriela no entiende. A ver, dale, Esto Gabriela. es una dale. transferencia de recursos. Esta es la parte que no se entiende. A las grandes élites les conviene el enfrentamiento entre el hombre y la mujer para pagar más barata la mano de obra, porque te siguen vendiendo los productos por el mismo precio. Cuando lleguen a la ecuación que ellos quieran, la van a dar vuelta. Y todas estas mujeres que tienen este tipo de pensamiento van a tener un problema grande como una casa. Porque así como lo llevaron para este lado, lo van a dar vuelta cuando ellos crean de que ya no está bien para su negocio. ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que los movimientos feministas no son subvencionados con plata? ¿De dónde se piensan que sale esa plata? Claro Yo que soy sí, güey. feminista y no ¿Quién recibo paga plata en que mi las casa mujeres por se ser suban a los feminista, ¿no? camiones? ¿Quién paga para que se hagan las pintas? ¿Quién paga para que no las metan a la cárcel? Claro que sí, No güey. paga, nadie paga, porque yo soy feminista y voy a todo eso y no me dan un centavo. Todas las Marcha que vallas. jamás te van a pagar No, ni el no, 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 pasaje, no. pero No, las no, no, grandes no, no. cabezas del feminismo sí reciben más de 9.000 millones de dólares. Lo dijo ONU Mujer, Claro no lo que digo sí. yo. 9 Tú lo millones de haces por dólares. Las grandes convicción, pero las mujeres que gastan el dinero, hacen las manifestaciones, tienen los movimientos, alguien le está pagando. El tiempo no es gratis. Buenas Dale, noches. Me licenciado, permite a hacer una ver. sola pregunta y me bajo. Dale. ¿Existe un protocolo con perspectiva de género feminista en cuanto a la violencia física? Porque se supone que el hombre es el principal. A sabienda de que la mujer en el área psicológica, en el área de la violencia psicológica, es mayoritaria. Gabriela, ¿debe existir un protocolo orientado a los hombres en violencia psicológica? En mi país existe y lo puede investigar. Orientado a los Busque en hombres. Panamá para que usted vea. No es orientado a los hombres, pero los hombres pueden hacer uso de él. No, yo no estoy diciendo que puedan hacer uso de él. Con perspectiva de género masculina. Si yo hoy abuso de mi novio y me acusa, voy presa. No me estás entendiendo. ¿Estás de acuerdo con la violencia física que hay un protocolo con perspectiva de género femenino, verdad? Ahora, como sabemos todo, y tú mismo lo has dicho, que en cuanto a la violencia psicológica, la mujer ejerce mayor, ¿tú estás de acuerdo que se cree en Panamá un protocolo, con perspectiva de género masculina, porque hay que darle prioridad a los hombres por encima de las mujeres? Esto no se trata de prioridades y fue lo que expliqué antes, pero si los hombres deciden hacer un movimiento para que
se dé, las mujeres no nos vamos a poner eso. Y eso es lo que quiero que entiendas. Es que no debe haber un movimiento porque la ley debe ser justa desde tu punto de vista. Sí debe haber un movimiento porque si las mujeres están ocasionando esta problemática más hacia los hombres. Ahí nos estamos equivocando. Perdón, porque de no acuerdo podemos poner un conmigo. movimiento para cada cosa. Oye, Gabriela, ¿tú estás de acuerdo conmigo que en violencia de género, por la parte psicológica, la mujer es mayoritaria en ejercerlo? Sí, completamente. Entonces, ¿tú estás de acuerdo conmigo que no es que hay que exigirlo, es que tiene que haber un protocolo con perspectiva de género masculino, así como, y que no deben recibir la denuncia sin ningún tipo de prueba cuando se nos ejerza violencia psicológica? Y mi pregunta es ¿por qué no luchan por él? No es luchar, es que si tú estás de acuerdo, no me eche la carga de la responsabilidad. Yo le estoy diciendo que sí, pero no existe no porque esté prohibido que existe porque ustedes no luchan por ello. Gabriela, la respuesta es fácil, simplemente di que no existe un protocolo con perspectiva de género masculina, punto. Esa fue la pregunta, no existe. ¿Sabes por qué no existe? Porque eso es ser imparcial en ejercicio de la ley. Claro. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo te acuso, el que acusa tiene que demostrar, nos duela o no nos duela, tiene que demostrar. Pero tiene que demostrarlo en la investigación, no necesita demostrarlo antes de. Existe un proceso. Tiene que demostrar la investigación, pero para yo aceptarte una denuncia, yo no podría ir a tu casa y decirle al juez y decirle, Gabriela me insultó y me maltrató psicológicamente, vaya, métala en la presa. Ajá. Eso está mal. Y eso es lo que está pasando. Sabiendo que ustedes las mujeres son mayor en el ejercicio de la violencia psicológica, está mal. ¿Por qué? Estoy violando la presunción de que eres inocente y que yo te estoy inventando eso por alguna rabieta. Y aún, en base a lo que usted dice, ¿cómo usted prueba el tocamiento en un salón de clase? De la misma manera que tú me vas a probar a mí que tú ejerciste violencia psicológica sin una prueba. Es que no se puede probar una cosa hasta que no se haga una investigación, pero no quiere decir que no se ponga una denuncia, porque en mi país, si los hombres son violentados, psicológicamente pueden poner la denuncia, porque no es... Estoy de acuerdo con la denuncia, lo que no estoy de acuerdo... Estamos de acuerdo con la denuncia. ¿Está de acuerdo con la denuncia? No, estamos de acuerdo con la denuncia, pero no con la acción luego de poner la denuncia sin prueba de que el hombre normalmente va a la cárcel. En mi país, con la sola palabra de una mujer o de un menor de edad, un hombre está en la cárcel de 3 meses a 18 meses. ¿Y me puede decir qué porcentaje de esos casos los hombres van a la cárcel en su país por este mismo tema? Porque en México es 1%. Ellos están preocupados por las denuncias falsas y en México es 1%. El porcentaje de cárcel a un hombre que por denuncia de mujeres o de menor de edad sobrepasa el 90. ¿Bajo qué estadística? La estadística que estás nombrando del 0,01% que tú estás nombrando no es el total de denuncias con hechos falsos, es el total de denuncias que han llegado a un juicio y han tenido un veredicto de denuncia falsa, es decir, que hay una cifra negra gigantesca. Entonces no puedes decir que todas las denuncias con hechos falsos son el 1%. Hay una gran diferencia. Esa es la estadística que utilizan los juzgadores para decir que lo que están haciendo está bien. Pero ya se ha desmentido muchas veces que solamente están utilizando la fracción